Muy bien. El tema de hoy es dentro del campo de la reflexión ética de los derechos humanos y la convivencia. Especialmente vamos a tratar hoy día lo que significa ser justo, todo lo que es justicia, ¿ok? ¿Cuál es nuestro propósito? Primero, el tener argumentos éticos sobre los principios, ¿no? Para poder lograr la justicia en nuestra práctica cotidiana. Y luego, el deliberar sobre algunas prácticas de justicia, ¿no? Dentro de nuestra sociedad que contribuyan, pues, al bienestar común, ¿ya? Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y esto lo vamos a poder desarrollar a través de un esquema y a través de un texto argumentativo que se les va a dejar como actividad. ¿Qué observamos acá? Observamos una situación de contexto, ¿verdad? Personas que manifiestan su necesidad. Hoy en día, bueno, tenemos el gran problema del oxígeno, ¿no? Entonces hay personas que consideran pues que para unos hay justicia y para otros quizás con menos posibilidades, ¿no? A obtener este producto, pues están pues, consideran que están viviendo en una sociedad un poco injusta, que no los considera, ¿no? Esto es, como dice, la situación de contexto, ¿no? El contexto en el cual nosotros buscamos un gobierno democrático con igualdad y con equidad, ¿no? Capaz de poder cubrir las necesidades no solamente de uno, sino de la gran mayoría de peruanos, ¿no? Es nuestra situación de contexto. A ver, vamos a preguntar por aquí. ¿Qué es igualdad y qué es equidad, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a ver, por aquí, Alonso Loconi, no. A ver, Alonso Loconi, ¿puedes encender tu micrófono? Ok, se enciende, ¿no? Ok. Alonso, dime, ¿qué es igualdad para ti? ¿Qué es igualdad? ¿O qué es la igualdad? ¿Mm? Alonso, ¿se escucha? Ariana Díaz, ¿qué es la igualdad? ¿Qué es la igualdad, Ariana? ¿Tiene micrófono, Ariana? La igualdad es Sí la escucho. tener todos los mismos derechos. Ya, los mismos derechos, las mismas oportunidades, el mismo trato, bueno, es la igualdad. ¿Y qué será la equidad? A ver, vamos a preguntarle aquí a su compañero, a su compañera Crisia. Crisia, dime, ¿qué es la equidad? La equidad es cuando defienden a los que tienen menos, Ya, o sea, o cuando uno establecen. tiene más derechos. O sea, el que tiene menos recursos puede tener un poco más de derechos. Ya, es como la imagen que vemos acá, ¿verdad? Ustedes observan la imagen, dicen, esto es igualdad, ¿verdad? Todos tienen derecho a alcanzar una fruta, todos. Pero cuando hablamos de equidad es cuando dijo su compañera, ¿no? El que tiene menos requiere de mayores recursos para poder lograr ese fruto. ¿Se dan cuenta? Entonces, para lograr nosotros, para establecer se podría decir, una sociedad justa, ¿no? Tenemos que establecer dos principios, mejor dicho, dos valores democráticos, pero también a la vez son principios éticos, la igualdad y la equidad, ¿no es cierto? No solamente hablemos de igualdad, sino también hablemos de equidad. A esa persona que de repente tiene menos o está más excluido de la sociedad, proveerle de los recursos para que pueda llegar como también lo pueden hacer otros, ¿no? Entonces, en nuestro planteamiento, pues, buscamos nosotros que nuestras normas, nuestras leyes, pues puedan crear ese espacio, ¿no? De oportunidad a los menos favorecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se encuentra, pues, esto de la política de la inclusión, ¿no?
el poder favorecer a todos por un mismo bienestar, ¿no? Por un bienestar común, ¿no? Entonces, eso entendemos nosotros entre igualdad y equidad, que son necesarios para lograr la justicia. A ver, ¿qué me dice Eneke Loconi? A ver, Eneke Loconi, ¿me escuchas? Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu concepto de igualdad? Bueno, el concepto para mí de igualdad es que todos reciban un buen trato por igual, ya sea sus o formas legales las cuales tengan un compromiso y en todos por igual. Ya, muy bien. Ahora vamos a preguntarle sobre equidad, que ya está un poquito más claro. A ver, Toledo, ¿me escuchas? Toledo, Sí, profesora. ¿qué es la equidad? ¿Qué será la equidad? La equidad es igual, la igualdad en las personas. Pero algo más falta ahí, no solamente es la igualdad entre las personas. A ver qué me dice Añasco. Gracias. ¿Qué dice? La igualdad de la Miss. necesidad A ver, significa la justicia. ya te escucho, Toledo. Añasco. A ver, dime, te escucho, la igualdad. A ver, llegaron aquí otros que están llegando. Entonces, entendemos que la igualdad, ¿no? Un rango más amplio sería la equidad, ¿no? Porque la igualdad, claro, ve nuestras necesidades y trata de suplir con la ley a todos ponernos en una misma oportunidad. Pero la equidad se preocupa por aquellos que de repente están en cierta desventaja o carecen de repente de ciertas características para poder lograr, ¿no? Ese derecho o esa necesidad y poder estar todos en igualdad. Entonces la equidad hace ese balance, ¿no? Nos atribuye otro tipo de recursos, otro tipo de oportunidades para ponernos de la misma forma en igual estatus, ¿no? Con las demás personas para obtener un bienestar común. De eso se trata la equidad. Muy bien. ¿Y quién tiene que aprender a dar un trato, no solamente a poner en práctica la igualdad y la equidad? ¿Quién es el que tiene que aprender a poner en práctica esto? A ver qué me dice aquí su compañera Mercedes Pizarro. A ver, ¿me escuchas, Mercedes? Mercedes Pizarro. Mercedes. ¿Se escucha, Mercedes? No abre tu micrófono, Mercedes. Santino, ¿me escuchas? Ok, Santino sí. Ok, Santino, dime, ¿quién es el que tiene que poner en práctica lo de igualdad y la equidad? Alguien que tenga mucho poder, ya que Primero, así que puede dar a cada uno lo que se merece según su estado, se podría decir. en este caso, ¿quién tendría que poner en práctica? Comenzaríamos por el Estado, Claro. ¿no? El Estado, las autoridades, y eso se extendería pues hasta llegar al ciudadano. A ver, ¿qué me dice Crisia? Recién abrió su... Ya, Crisia, dígame. Profesora, ¿podrían ser las nuevas generaciones para que en el futuro la sociedad sea un poco mejor? Claro. Que no sea. Y no exista tanto racismo, tanta discriminación, como hoy en día vemos en las noticias, ¿no? Términos muy despectivos que no solamente lo emplea la sociedad, sino también las autoridades al referirse a tal o cual persona. Entonces debemos nosotros de partir por estos principios, que también son valores y que también se vuelven deberes dentro de la Constitución, lo que es la práctica de la igualdad y de la equidad, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder forjar este camino que se llama justicia, ¿correcto? Vamos por acá. Ahora, ¿qué es la equidad? En un sentido más profundo vamos a ver qué es la equidad. Dice así, frente a la desigualdad sale una respuesta que es la equidad.
La equidad viene a ser la relación de superar ciertas condiciones que generan desventaja. Como yo lo había dicho, ¿no? Aquí, en este dibujo, la igualdad nos da a todos el poder alcanzar algo, ¿correcto? Una oportunidad. Pero la equidad es la que va a establecer el balance. A este que, por ejemplo, que tiene más o que tiene más posibilidades, de repente debe de otorgar su cajón a ese que tiene menos. ¿Se dan cuenta? Para que ese que tiene menos también se encuentre en la misma ventaja de poder alcanzar. Y de esa manera estaríamos estableciendo nosotros la equidad. Entonces, ¿la equidad qué hace? Mide la condición, la situación en la cual el ciudadano se encuentra en desventaja para poder alcanzar la misma oportunidad de otros. En este grupo de personas que se encuentran con desventajas son personas que de repente están en una condición de pobreza, personas que no tienen derecho al estudio, personas que no pueden trabajar o no pueden medir o pagar sus propias necesidades, personas con discapacidad, con desventaja física o capacidad mental. Entonces, a todos ellos, ¿no? Incluyendo la diferencia de hombres y de mujeres, ¿no? También tenemos pues, que brindarles pues, esa oportunidad con ciertos recursos para poder establecer el rango de igualdad y de equidad, ¿no? Y a su vez, pues vamos a observar nosotros que van a gozar de los mismos derechos, ¿no? Estas estrategias, estos mecanismos que se crean para poder aplicar, poner en práctica la equidad, lo establece, como dijo su compañero, lo establecen el Estado, las autoridades. No basta solamente con decir tenemos el principio de equidad, sino también tenemos que establecer estrategias, mecanismos que hagan operativa esta equidad dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, a ese punto nosotros vamos con el trabajo de la equidad, ¿no? Ahora, si hablamos de justicia y democracia, nosotros sabemos que la democracia es un sistema que nos pone a todos, ¿no?, a poder aportar a este pueblo y que también el pueblo se sienta contribuido, ¿no? Se sienta, como dice, ¿no?, con metas compartidas para poder lograr un bienestar común, ¿no? Eso significa, pues, la democracia, ¿no? ¿Cómo observamos nosotros la justicia dentro de nuestra democracia? A ver, vamos a preguntar por acá. A ver, ¿qué me dice Córdoba? A ver, Córdoba. ¿Se escucha, Córdoba? Sí, profesora. A ver, ¿qué dices o cuál es tu opinión con respecto a la justicia dentro de este punto democrático, dentro de lo que es la democracia? ¿Cómo se ve la justicia dentro de la democracia? Yo la veo a la justicia en la democracia que no da la igualdad a todas las personas, ni la equidad. Ok, o sea, falta mayor estrategias, mecanismos que de repente verdaderamente hagan ver que la democracia está poniéndose en práctica, ¿no?, dentro de los gobiernos. Ahora, acá dice, ¿no?, la democracia significa, gracias a Córdoba, poder del pueblo, ¿no? Pero ese pueblo, como decimos, es muy diverso. Ese pueblo tiene diferencias y por lo tanto ese pueblo requiere que nosotros creamos mecanismos y estrategias de equidad para poder lograr la igualdad. Entonces recién vamos a poder nosotros decir, oh, verdaderamente, ¿no?, la justicia se da pues dentro del campo de la democracia. Quizás eso falta aportar a la democracia, hacerla más operativa, ¿no? Ahora, la democracia no solo es participar en la elección de las autoridades, dice, ¿no?, sino también el ponerlo en práctica, ¿no?, respetarnos unos a otros, valorar nuestra opinión, valorar la posición de las personas, respetar sus diferencias, tener un poco de tolerancia. Quizás ustedes habrán visto en el aula muchas veces compañeros que no todos aprenden en un mismo nivel, ¿no? Entonces, eso requiere que muchas veces los maestros adecuemos la clase, no solamente para el que tiene mayor conocimiento, sino también para poder alcanzar a aquellos que de repente
se les es difícil aprender, ¿no? Entonces, a eso se refiere con generar mecanismos, estrategias que me hagan a mí poner en práctica la equidad para poder lograr, pues, la justicia dentro de la democracia. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere el tema. Y ese término muchas veces nosotros lo conocemos como justicia social, ¿no? Hablar de justicia social es poder, pues, brindarle a todas las personas que puedan lograr el bienestar común, ¿no? Con colaboración de todos, ¿no? Ese sentido, esa sensibilidad que nacen los ciudadanos por poder apoyarse entre sí para poder, pues, subsistir, ¿no? O poder lograr las metas comunes, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es lograr las metas comunes, ¿no? Porque de eso depende mucho el desarrollo y el bienestar de un Estado, de una sociedad. Hugo Gómez, no te veo que... Hugo Gómez, conecta tu audio, tu video, porque no, parece que no estás escuchando la clase. Ya, por favor. Muy bien, entonces a eso se refiere con justicia y democracia. Ahora, y si hablamos de la equidad y de la libertad, ¿no? Díganme ustedes, ¿qué es la libertad? A ver, vamos a preguntarle por aquí a Yanela Durán. Yanela Durán, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Yo creo es que sentirse menos preocupado, más relajado, algo así. Ok. Es sentirse menos preocupado, menos presionado. Bueno, la libertad te permite la expresión, ¿correcto? El poderte expresar. Ya, dime, levantaste la mano, gracias, Yanela. Levantó la mano Cristian, creo, a ver, por favor, si puede aportar. Buenas, ¿qué es la libertad para ti? Buenos días, buenas tardes. La libertad, para mí la libertad es como elegir nuestros propios caminos, elegir qué vamos a hacer, o sea, por ejemplo, ser libres en esta vida sin preámbulos, sin que te obliguen a hacer cualquier cosa que no quieras. Ya, o sea, por eso decimos, ¿no? La libertad se entiende como el poderte expresar, ¿no? El de expresarte dentro de una sociedad. Pero la libertad tenemos que entender que también es un principio ético que tenemos que aplicar ajustado a la ley, ¿no? ¿Con eso qué quiero decir? Que deriva, dime. Ok. Con eso que quiero decir que nuestra libertad tiene que tener un límite. No es decir, yo hago lo que quiero o yo puedo hacer lo que quiero, sino yo actúo, tengo mi comportamiento dentro de la libertad que me permite la ley, ¿no? Que está dentro del preámbulo, el marco que contempla la ley, ¿no? Con eso que quiero decir. Por ejemplo, si yo me voy a referir a una persona, no porque sea verdad decirle un par de ofensas, se las voy a decir, no. Por el contrario, yo tengo que medir mis palabras. Si sé que está en un error, se lo voy a decir, pero de una manera respetuosa. ¿Te das cuenta? Ese es mi campo de la libertad. Si tengo que tomar una decisión, voy a decidir en libertad, pero esa decisión no puede afectar a otros, ¿no? Más bien al contrario, tiene que tener más puntos positivos para su realización que actos negativos, ¿no? A ver, entró acá un alumno, ok, listo. Entonces, si hablamos de libertad ahora, libertad y equidad, que es una mezcla distinta, entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, acá le hemos propuesto un ejemplo básico. Lo que sucede, nosotros tenemos libertad de poder transitar, de poder elegir el auto que queramos de repente transportarnos. Pero nosotros hemos observado que cuando nosotros tomamos un bus, hay asientos reservados y muchos de los ciudadanos no respetan el asiento reservado. Claro, tienen libertad de ser transportados, tienen libertad de poder viajar tranquilamente, pero también tienen la libertad, ¿no?, de poder
respetar las normas que están establecidas, ¿no? Y si hay un pasajero, supongamos, en silla de ruedas, o una mujer embarazada, o un anciano, nosotros tenemos que decidir, ¿no? ¿Quién necesita en ese momento más el asiento que otros? ¿No? Entonces, es una manera de actuar de forma ética, ¿no? Con equidad y con libertad frente a esa situación. Ustedes también de repente lo habrán visto cuando han tenido compañeros minusválidos dentro de la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? La clase lo hacíamos en el primer piso, ¿te das cuenta? Decidíamos todos hacer la clase en el primer piso y cuando no había esa oportunidad, yo recuerdo haber visto a los estudiantes que llevaban a su compañero cargado hasta el segundo piso, ¿no? Entonces, es una manera de proveer los recursos para que exista la equidad, ¿no? Y de alguna manera, pues, lo han hecho de forma voluntaria, lo han hecho en libertad, han tomado decisiones de forma libre, pero una decisión por el bienestar general, por el bienestar común. De la misma forma, la sociedad tiene que tomar ese tipo de decisiones, generar ese tipo de acciones, ¿no? ¿Para qué? Para ser una sociedad justa. ¿Te das cuenta? O sea, somos nosotros los que vamos a poner en práctica la justicia, pero la justicia no se logra sola. La justicia requiere de ciertos principios éticos para decir, oh, esta sociedad es justa. Y nosotros tenemos que aprender a poner en práctica esos principios éticos, como son la libertad, la igualdad, la equidad, ¿no? Son principios éticos para poder lograr la justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces, de eso se trata pues el tema de hoy, ¿no? Para poder generar acciones que ustedes después van a proponerlas, ¿no? Como ejemplos, ¿no? Para la ciudadanía. Aquí. Entonces llegamos a este punto, a la sociedad más justa. Si tú te das cuenta acá, en las imágenes vemos, cuando hablamos de sociedad justa, es una sociedad inclusiva. Incluye al discapacitado, a las personas que de repente tienen problemas, a las personas que de repente son hábiles, que tienen algunas capacidades, o quizás las personas que de repente carecen de esas capacidades, ¿no? Visión, audición, etc. Entonces, la sociedad justa y con equidad permite, pues, el desarrollo o que estas personas desarrollen también sus capacidades y brindarles también la oportunidad, ¿no? De eso se trata. ¿Y eso quién lo hace? Lo hacemos nosotros, porque nosotros nos sensibilizamos con la sociedad, ¿no? Para eso estamos, somos personas que tenemos que hacer crecer, forjar nuestra sensibilidad, nuestro principio de cooperación, nuestro principio de reciprocidad, ¿no? Para poder lograr la justicia, ¿no? Dice así, ¿no? No obstante, existen muchas situaciones en nuestra realidad, ¿no? En que las personas son afectadas por la desigualdad, ¿no? Pero nosotros podemos enfrentar este problema simplemente colaborando con la solución, ¿no? Y el colaborar significa poner en práctica nuestros principios éticos para poder lograr la justicia, ¿no? De eso se trata, ¿no? El poder generar esa nueva política. ¿Cómo es posible, no? Si ustedes se habrán dado cuenta, imagínate que tú seas un minusválido, y ¿cómo vas a llegar a tu escuela? ¿Cómo te vas a transportar? Si en realidad las calles pues no están hechas para los minusválidos, ¿no? Y esa es una realidad comprobada. Lo hemos visto en muchos artículos periodísticos, en noticias y hasta ahora, ¿no? Muchas veces las autoridades, como dicen sus compañeros, ¿no? No han generado una solución para esto. No tenemos un ambiente o un espacio para generar oportunidad para estas personas. Entonces, a eso nosotros nos referimos con una sociedad justa, una sociedad que sea capaz de brindar la oportunidad a las demás personas dentro del marco de la libertad, de la igualdad, ¿no? Y de la equidad, ¿no? Vamos por acá. Muy bien, y hemos llegado pues al punto de la equidad. Acá tenemos de la ética,
La ética nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Y quiénes tenemos que poner en práctica la ética? A ver, vamos a preguntar por acá. ¿Quiénes tenemos que poner en práctica la ética? A ver, Brayson Pérez. Brayson, ¿me escuchas? ¿Se abre tu micrófono, Brayson? A ver, voluntario, levante la mano. ¿Quién tiene que poner en práctica la ética para tomar mejores decisiones? A ver, por aquí. Morante, no, Morante no tenía, creo. Abrir el micrófono, ok, gracias, Jordan. ¿Puedes abrir tu micrófono, Jordan? A ver. Sí, profe. A ver, Jordan, dime, ¿quién debe de poner en práctica la ética para poder generar una sociedad más justa? ¿O quién debe? Pues, creo que todas las personas, profesora. ¿Ya? ¿Por qué? Dime. ¿Por qué? Todas las personas. ¿Por qué? A ver, dime un argumento. ¿Por qué todos debemos de actuar de una forma ética? ¿Mm? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice aquí? Levantó la mano su compañera Flores, creo que fue. A ver. Sí, Miss, buenas tardes. Ok, a ver, dime. Nosotros debemos... Ya, nosotros. Nosotros debemos poner la ética, debemos ser empáticos con las personas capacitadas, con las personas embarazadas, porque hay a veces en los carros que viene una señora embarazada y las personas están dormidos para no darle un asiento a la señora. Y hemos visto, ¿no? También en el Metropolitano, unas imágenes verdaderamente un poco, no, que no demuestran una educación de parte de nosotros, ¿no? Personas que verdaderamente pues ignoran a otras personas, golpean, empujan. Y verdaderamente como sociedad pues tenemos que aprender valores para poderlos poner en práctica, ¿no? Por ejemplo, esto de la pandemia, ¿no? Precisamente por qué se ha extendido tanto, es porque nosotros no hemos aplicado nuestro principio ético, no hemos respetado las normas, no hemos respetado la vida del otro, no nos ha importado, hemos salido como hemos querido, ¿no? Han ido a fiestas, ¿no? Han hecho lo que han querido y bueno, pues estos son los resultados, ¿no? Y es muy lamentable porque muchos hogares han perdido personas y siguen perdiendo personas, ¿no? Y algunos se dicen, no, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Pero ahí está, ¿no? Las personas son pues los que llevan, pues transmiten los virus de una manera pues que no han tenido, como dice, esa sensibilidad, ¿no? De no solamente protejo mi vida, sino también la vida de otras personas que se encuentran con nosotros, ¿no? Entonces, la ética me permite a mí decidir qué es lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿No? Ya, yo sé que esto me hace feliz, pero yo tengo que pensar, ¿no? Que eso que me hace feliz de repente malogra la vida de los demás. ¿Te das cuenta? Entonces, por lo tanto, yo no puedo actuar así. Yo tengo que medir los límites de mi libertad. Puedo actuar en cuanto, ¿no? Lo que yo haga no perjudique a otras personas. De esa manera también se mide mi libertad, ¿no? Entonces, y también el límite de tolerancia, ¿no? Porque lo que tú haces también tienes que darte cuenta, si no es solamente para ti, sino también tiene que haber el disfrute de las otras personas. Entonces, también tener en cuenta eso. Entonces, la ética te va a permitir a ti generar la sensibilidad por el prójimo, ¿no? El poder poner en práctica las normas, las reglas, el por qué debes de actuar con libertad y responsabilidad, el por qué de repente debes de actuar con equidad, ¿no? Y no solamente con la igualdad, ¿no? Y todas esas cosas para que tú las pongas en práctica dentro de la sociedad, ¿no? Porque eso es lo principal, lo que se busca. Somos una sociedad un poco sensibilizada con el otro. Solamente nos interesa los que nos rodean y los demás no nos importa. Entonces, quizás eso tenemos que trabajar más
en casa, trabajar con nuestros hábitos, trabajar con nuestras acciones, ¿no? Para eso estamos aprendiendo la clase del día de hoy, ¿no? Ahora, si fuera así, entonces nosotros brindaríamos, pues, con nuestro trato igualitario en nuestras decisiones éticas, vamos a brindarle oportunidad a otras personas, ¿no? Que van a ser capaces de poder descubrir sus talentos, de poderle darle esa oportunidad de repente de aprender a aquella persona que tiene talento, pero que no tiene los recursos para estudiar, por ejemplo, ¿no? O a esa otra persona que de repente tiene una discapacidad, pero que solamente puede desarrollar una capacidad, ¿no? Y de repente dentro de esa capacidad nos puede colaborar dentro de la sociedad. De esa manera nosotros nos volvemos una sociedad inclusiva, una sociedad justa, construyendo con cada uno de estos principios. Ahora vamos nosotros a aportar aquí acciones ciudadanas que van a favorecer la práctica de la justicia dentro de nuestra sociedad. Ustedes van a empezar a escribir en el chat sus respuestas, claro está, colocando su nombre, apellido, grado y sección. ¿Qué acción? Solamente propongan una acción por persona. ¿Qué acción ciudadana favorece en la práctica de justicia en nuestra sociedad? ¿Ya? Mientras que ustedes van escribiendo, yo voy a preguntar acá, por lo menos a unos estudiantes para que me puedan dar su ejemplo. Pero, como ustedes sabrán, esto se descarga el chat, así que ustedes tienen que ir respondiendo como una prueba en su chat. Por eso, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a preguntarle a Santino. Santino, ¿me escuchas? Santino. Sí, Ok, sí. dime, un ejemplo de acción ciudadana que favorezca la práctica de la justicia en nuestra sociedad. Empezar primero por lo más pequeño, Empe- como los padres, por ejemplo, haciéndoles hablar, haciéndoles saber qué está bien y qué está mal, lo que forma Ok, parte de la ética, creo, y hacerles saber que no está mal hacer sentir mal al otro, para así no generar algún conflicto y estar todos iguales prácticamente. o sea, comenzar primero desde el hogar, aplicando el principio de equidad desde el hogar, para que dentro de la familia no generar el conflicto o la desconformidad de trato. Muy bien, es una práctica de acción ciudadana. Gracias, Santino. A ver, ¿qué me dice Pomatanta? Pomatanta, ¿me escuchas? Pomatanta. O bueno, pasamos a Tania Miranda. Tania Miranda, ¿me escuchas? Tania. Sí, profesora. Listo. ¿Qué acción ciudadana favorece la práctica de la justicia en nuestra sociedad? ¿Mm? Un ejemplo. Un ejemplo de práctica Un ciudadana. ejemplo. Claro. A ver, por favor, ese ruido. Listo. No tenemos mucho tiempo. Vamos a pasar a quién por aquí. A ver, Nicole Stephanie Ramírez, ¿me escucha? Nicole Stephanie. Nicole. ¿Me escucha, Nicole? Añasco. ¿Lista? ¿Qué acciones ciudadanas favorecen la práctica de justicia, Añasco? Mencióname un ejemplo. Por ejemplo, la igualdad entre todos. Ya. ¿Pero de qué manera? ¿Qué acción? Algo operativo. ¿Cómo yo genero igualdad? Un ejemplo para que te escuchen los ciudadanos. Haciendo ¿Haciendo qué? publicidad. Publicidad. Generando publicidad. Publicidad que hable. Y ya que así puede verlo. Ya. Hablando sobre la igualdad y la equidad que debe de existir en el mundo. Ya, sobre los principios de equidad e igualdad. A ver, ¿qué me dice Crisia? Dime, Crisia.
Profesora, ¿podría ser practicar el buen trato? O Ya, que en la televisión empiecen a, o sea, que no, yo he visto que se burla mucho sobre cómo son las personas, si son blancas o morenas, se burlan un poco y eso ya. como que normaliza el racismo. Claro, tienes mucha razón, Crisia. Muy bien, chicos. Miren, en este momento se va a cortar la transmisión, pero van a volver a ingresar con otro IT que les voy a enviar. Al momento de ingresar, yo les sugiero que ya tengan por escrito su acción, ¿no? Su acción ciudadana, porque la acción ciudadana es algo operativo, algo que nosotros vamos a poner en práctica, ¿no? Algo así como lo que ha hecho, por ejemplo, su compañero, ¿no? Y como el ejemplo también de su compañera, ¿no? Entonces, porque eso lo van a tener que escribir en el chat al momento de ingresar, ¿ya? Entonces, bueno, cerramos aquí para poder volver a ingresar, ¿ya? Cortamos y nos volvemos a conectar.